Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. La presa El Zapotillo enfrenta al gobierno del estado y al gobierno de Guadalajara. Instalarán 8,500 cámaras y sensores en la zona metropolitana como parte del proyecto de seguridad de escudo urbano C5. La Fiscalía prepara una estrategia para posibles liberados por portación mínima de marihuana. Aclaran diputados que el legislativo no acató todas las observaciones del Ejecutivo en la ley Uber. El gobernador reconoce el trabajo de los legisladores. Preparan el programa de cruceros seguros en todo Lázaro Cárdenas. Analiza la Secretaría de Movilidad y Direcciones Municipales cambio de rutas por daños a calles alternas durante la construcción de la línea 3 del tren ligero. Realiza el Ayuntamiento de Zapopan cambios en la cabeza de servicios médicos y Comude. El Seguro Popular sí le debe a Zapopan, así lo afirma su alcalde Pablo Lemus Navarro. En este municipio también volverán a analizar la iniciativa de prohibir las corridas taurinas en el municipio. El Sistema de Desarrollo e Integración Familiar de Zapopan regalará zapatos por motivos del Día del Niño. Y hoy en entrevista a Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Magaña, como siempre lo saluda con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Hoy es jueves 28 de abril de 2016, en controles operativos se encuentra Hugo López y en la producción Carla Jiménez. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter o bien Noticias MBS Jalisco en Facebook. Mi cuenta personal, @semáforo en ámbar. 9 de la mañana ya, con 1 minuto y nosotros ya comenzamos. Seguridad. Van a instalar 8,500 cámaras y sensores en toda la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? Fátima Aguilar, buenos días. Víctor Auditorio, muy buenos días. Pues sí, luego de que el año pasado el Congreso de Jalisco aprobara un crédito al Ejecutivo de 895 millones de pesos para la construcción de un sistema integral de videovigilancia en la zona metropolitana, pues ayer la Fiscalía General presentó el proyecto denominado Escudo Urbano C5. Este incluye la instalación de cámaras y sensores, la remodelación del 066 en el Palomar y la instalación de una red de datos. Pues el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez dio a conocer que este se integrará por 8,500 dispositivos con la finalidad de hacer eficientes las labores de seguridad. Serán 5,500 cámaras y aparte 3,000 sensores, de esos 1,500 de audio y una cantidad igual de botones de pánico. Cuestionado sobre la necesidad de contratar más personal con el aumento exponencial de estos dispositivos, pues actualmente son solamente 1,200 cámaras, pues Almaguer Ramírez respondió que con este sistema incluso podrían reducir el personal. Escuchemos al fiscal. Nosotros tenemos 66 operadores en el 066, valga la redundancia. Entonces, podría inclusive disminuir el personal toda vez de que no hay necesidad, como en otros búnkers, ¿sí?, donde tiene un operador en cada uno de los monitores. Hoy un operador podría atender más monitores a partir de las alertas que estuvieran mandando. Por eso hablamos de los sensores de audio y de los sensores, en este caso, de los botones de pánico. La ubicación de las cámaras se eligió, según Almaguer Ramírez, en las vías de comunicación principales como Periférico, Lázaro Cárdenas, López Mateos, entre otras. Asimismo, pues en escuelas, centros comerciales, edificios públicos, principales vías de acceso a la ciudad y sobre todo en zonas de alta concentración de incidencia delictiva. Escuchemos nuevamente a Almaguer Ramírez. Estamos hablando de la ciudad de Guadalajara, la parte poniente, donde limita con Zapopan, una parte importante del municipio de Zapopan, el sur con Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, y el oriente con Tonalá y El Salto. En estas serán las principales ubicaciones de los 8,500 dispositivos. En el lugar donde concurrirá el área de inteligencia de todo lo relacionado con la seguridad en el área metropolitana será en el Palomar, donde actualmente es el sistema de emergencias 066 y el cual será remodelado con un área de control de tráfico, de toma de decisiones, operadoras, monitores, despachadores, supervisores, un área de protección civil y un centro de datos. La instalación de estos dispositivos, Víctor Auditorio,
comenzará en septiembre de 2016 y culminará en julio del 2017. En el caso de la remodelación del C5, comenzará en agosto del 2016 para finalizar en febrero de 2017 y pues finalmente la red de datos comenzará en noviembre, pero la operación del C5 estará lista totalmente hasta el 2018. De acuerdo con Almaguer Ramírez, participaron 7 empresas en el concurso de licitación, de las cuales 3 ganaron y el proceso fue acompañado por la Cámara Nacional de Comercio y el Instituto de Transparencia e Información Pública. Pues ese es el reporte, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Y tras la petición del gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de hacer una revisión a los casos de presos por posesión mínima de marihuana, para saber si es posible su liberación, la Fiscalía General del Estado prepara ya una estrategia. Según el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, aún desconoce la cifra de internos por esta causa, pues la revisión de los expedientes comenzó la semana pasada en el reclusorio preventivo que cuenta con más de 7,000 internos, y a partir de eso van a buscar reintegrarlos a la sociedad. En los próximos días haremos un anuncio muy concreto en este sentido para mostrar las posibilidades y qué manejo le daríamos. O sea, no solamente es sacarlos, sino es atenderlos médicamente y cuál va a ser su actividad laboral que van a llevar a cabo. Es decir, es un planteamiento integral para que realmente enriquezca y favorezca a la sociedad y no le pudiera generar un perjuicio. Entonces estamos trabajando en ese planteamiento. Más que el ahorro que pueda generar con la liberación, Almaguer Ramírez aseguró que el beneficio será impedir la convivencia de presos peligrosos con consumidores para que después estos salgan a delinquir. También en temas de seguridad, 3 personas se encontraron muertas por inhalación de humo en una finca de la colonia El Retiro de Guadalajara. Bomberos acordonaron ya las calles en tanto sofocan el incendio. Y también sobre la calle Acelga 1410 entre Nuez y Chicalote en el mercado de Abastos, junto a un tráiler con la puerta abierta, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre adulto. No se aprecian las causas de la muerte ni mensajes alusivos, pero ya también se encuentra ahí el forense. La ciudad. Bueno, y continuando con el tema de la presa El Zapotillo, los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y luego de las declaraciones que hiciera el secretario general de gobierno de que ya es momento de desalojar a estos habitantes, pues esta presa también está enfrentando ahora al gobierno del estado y al gobierno de Guadalajara. Carla Jiménez, buenos días. Víctor Auditorio, muy buen día para todos. Pues el diálogo entre el gobierno del estado y el gobierno de Guadalajara una vez más se vuelve rasposo, esta vez por la construcción de la presa El Zapotillo. Por un lado, el alcalde tapatío, Enrique Alfaro Ramírez, asegura que el gobernador Aristóteles Sandoval no hace lo necesario para defender el derecho del agua que tienen y tenemos todos los jaliscienses, por lo que presentó una iniciativa al pleno del ayuntamiento, esto con la intención de frenar dicho proyecto, pues asegura tener información de que la obra traerá daños económicos, alimenticios, de salud y ecológicos a Jalisco. Por otro lado, está la postura del gobierno del estado, que en voz del presidente del Consejo de Administración del CIAPA, Francisco Ayón López, pues asegura que el alcalde tiene una información errónea y convoca al municipio a formar una mesa de análisis y diálogo, esto para avanzar juntos en el tema. Sin embargo, el presidente municipal asegura que no está interesado en el diálogo si la información respecto a los costos y daños no es transparente. Escuchemos. Son muy cínicos. Hasta que hablen con la verdad, nos sentamos a trabajar. Mientras les sigan mintiendo a los jaliscienses, nosotros una vez les decimos, ya no están solos en este estado para engañar a la gente y a la ciudad. Y lo que yo puedo decirle a los voceros del gobierno del estado es que, una vez más, no es pleito con el gobernador, se confunden. Ellos piensan que decir la verdad es pelear. Decir la verdad es exigir que el gobernador defienda su estado, que defienda los intereses de Jalisco, que no le tenga miedo a la federación. Víctor Auditorio, el emesista insiste en que el proyecto está pensado solo para beneficiar al estado de Guanajuato y culpa de esto y del embrollo a la Comisión Nacional del Agua. Escuchemos. El problema de fondo es que no hay la cantidad de agua que ellos dicen que hay en la cuenca. Así de sencillo. Y después de eso, pues agrégale todos los problemas que quieras. ¿Por dónde se va a llevar el agua del Zapotillo a la presa El Purgatorio? ¿Cuándo se va a hacer la presa? Y luego del Purgatorio a Guadalajara, ¿cómo se va a bombear? Nada está resuelto.
Alfaro Ramírez advierte que esto es apenas el inicio de la lucha que dará contra la construcción de la presa, todo de la mano, dijo, del Observatorio Ciudadano del Agua, quienes aparentemente han sido de alguna manera bajados de nivel o ignorados constantemente por el gobierno del estado, con las 58 observaciones que ya han realizado. Y esta es la información, Víctor. Carla, muchísimas gracias. Buen día. Y tras 6 meses de administración y de no mostrar un avance claro para resolver los problemas dentro de los servicios médicos municipales y del Consejo Municipal del Deporte, el Ayuntamiento de Zapopan optó por cambiar a los titulares de dichas dependencias. El nuevo titular de la dependencia encargada a la promoción del deporte en el municipio es Gustavo Santoscoy Arriaga, quien sustituye al cargo de Diego Silva Villaseñor. Carlos Alfredo Bautista López queda como el titular de los servicios médicos municipales. El regidor priista Salvador Rizo Castelo otorgó su voto de confianza al Ejecutivo por dichos cambios en la administración, pero solicitó al nuevo titular de la OPD de Salud en Zapopan resolver lo antes posible los problemas financieros y el tema del seguro popular para que el municipio pueda prestar los servicios a las personas afiliadas de Zapopan. El día de hoy estamos tomándole protesta a los integrantes nuevos de esta administración. Yo en realidad lamento mucho el que después de 6 meses tengamos que sustituir a los directores. Pero también le doy la razón en el sentido de que hasta el día de hoy en el tema de salud no hemos podido resolver la situación financiera ni hay un planteamiento concreto que permita que estemos nosotros asumiendo una postura o una decisión para poderlo resolver. Por su parte, la regidora panista Erika Félix solicitó al nuevo titular del Comude, Gustavo Santoscoy, dar un golpe de timón, ya que pide que se note un cambio verdadero. Asimismo pide que se entreguen los resultados de una auditoría que arrancó en febrero pasado sobre los gastos realizados de la dependencia, de los cuales solo se han entregado resultados parciales. Y aunque Celso Montiel, el nuevo titular del Seguro Popular en Jalisco, niegue que existe una deuda con los municipios por no tener convenios con los servicios médicos municipales, Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, asegura que sí existe la deuda y que al municipio se le deben 263 millones de pesos, y aseguró que irán por la vía legal para resolver este asunto. Lo que hemos tratado de evitar es, un enfrentamiento jurídico. Sin embargo, todos ellos saben que tenemos la razón jurídica, podemos ganar este juicio rápidamente, lo que pudiera generar a lo mejor un acuerdo económico para solventar cuando menos una muy buena parte de esta deuda que tiene el Seguro Popular con Zapopan y también con otras organizaciones municipales. Lemus Navarro explicó que aunque no existían los convenios en la pasada administración con el Seguro Popular, los servicios de la Cruz Verde y del Hospitalito se dieron, por lo que afirma se puede acreditar a pesar de que ellos quieran. El proceso de la acreditación de la Cruz Verde de Zapopan y del Hospitalito quedarán listas para el mes de agosto. Son 9 de la mañana, con 13 minutos ya vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos precisamente sobre las observaciones y la aprobación que se hizo a la llamada Ley Uber. Milenio Jalisco. Vigilancia Big Brother en 5.500 puntos del área metropolitana de Guadalajara. Escudo urbano C5, plan de seguridad del gobierno estatal con inversión de 895 millones de pesos. Además de cámaras, instalarán 3.000 sensores de audio y botones de pánico. El proyecto se adjudicó a CIS International Limited, AGT Internacional y Thales. Lidera Tlaquepaque en homicidios en área metropolitana, dice la Fiscalía. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Estrenará Zona Metropolitana de Guadalajara Videovigilancia. Invertirán 895 millones de pesos en 8.500 dispositivos para monitoreo. Pondrán en puntos conflictivos cámaras, botones de pánico y sensores de audio. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco.
Son 9 de la mañana con 20 minutos. Regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. Usted durante estos últimos días escuchó aquí en MBS este trabajo especial que hicieron nuestros compañeros Isaac de Loza y Jensi Velázquez referente a la situación en la que se encuentra la presa El Zapotillo. Situación que no es la primera vez que se dice, son 10 años ya de lucha, donde académicos, investigadores, especialistas, observatorios, organismos internacionales, locales y nacionales, pues han venido diciendo un poco sobre esta incongruencia de construir primero una presa, cuando según especialistas, o por lo menos es lo que se dice, son ya construcciones humanas que ya no sirven como funcionaban antes y tienen una vida útil de corto plazo. Y también viene por el otro lado la promesa tanto del gobierno estatal, federal y en algunos casos municipales de los estados colindantes de Jalisco y Guanajuato sobre que esto beneficiaría el traslado del agua hacia todos los habitantes, algo que también algunos académicos especialistas han rechazado. Y bueno, este tema se reavivó luego de que el secretario general de gobierno, como ya lo habíamos comentado, había dicho que ya era tiempo de desalojar a los habitantes de Temacapulín, de Acacico y de Palmarejo. Y ahora también, pues se trepa al ruedo el presidente municipal Enrique Alfaro exigiendo una solución o por lo menos una explicación clara y real de lo que está sucediendo aquí en Guadalajara en cuanto al tema del agua. Pero no son los únicos. El Observatorio Ciudadano del Agua no tiene un mes, y no tiene un año tampoco, trabajando en este tema, dando recomendaciones. Y finalmente, ¿qué es lo que ha pasado con ellas? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí el ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, a quien saludo con muchísimo gusto. Ingeniero Juan Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. Ingeniero, pues como platicaba y como mencionaba hace unos instantes, el Observatorio del Agua no es nuevo. Bueno, ya vamos a cumplir el mes entrante un par de años y bueno, cabe hacer un poquito de historia, aunque es corta. Esto es una iniciativa del gobernador del estado, pues para crear un órgano colegiado que le aconsejara qué hacer en este tema y en los temas de agua relacionados al estado de Jalisco y de cara pues a un mediano y largo plazo hacia el futuro. Entonces, bueno, hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido. Hay 58 recomendaciones que han sido emitidas y bueno, hay un titubeo muy importante de parte del titular del Ejecutivo. Quizá le estén mal aconsejando a algunas gentes o no con la precisión que debería para tomar las decisiones. Y a la fecha no hay una expresión, ya sea vía declaración verbal o un escrito, donde acepte primero las recomendaciones y en segundo término, pues que se cumplan. Entonces, sí es lamentable, pues, que siendo una iniciativa del gobernador, no se ha cumplido, pues, en ese sentido de aceptar y cumplir esas recomendaciones. Y bueno, por otro lado, obviamente como observatorio, pues nos motiva o celebramos que una autoridad, como es el alcalde de Guadalajara, declara hasta el momento que hace propias el ayuntamiento las declaraciones y cumplirlas en lo que a ellos les corresponda. Entonces, bueno, es el primer signo visible de una autoridad ejecutiva en el estado que hace esto. Y bueno, pues también es muy sabido que espacios que no se cubren, como en este caso, pues esa creación del gobernador y que no está siendo atendida, pues hay actores políticos quizá o funcionarios que lo van a estar ocupando. Entonces, lo que buscamos finalmente es que esto sea para bien de Jalisco. Obviamente, el subir el debate de estos temas va a favorecer el análisis, la discusión, y se tienen que quitar muchos mitos y desentrañar ahí el galimatías que algunos promotores del proyecto pues lo han promovido, pues para que a río revuelto pues unos pocos ganen. En verdad se necesita darle la claridad suficiente y bueno, pues asumir cada quien sus responsabilidades. Aquí lo interesante que esas responsabilidades pueden ser compartidas si se hace de la mano pues con todos los actores. Si solamente se cierran espacios y se atiende solo un sector muy reducido, que son los que promueven el negocio, en el caso del trasvase hacia León, pues bueno, sin duda que traerá problemas para quien son responsables de esa toma de decisiones y también finalmente a la población, porque pues eso hay elementos suficientes que demuestran que no es la mejor solución como lo plantean, mucho menos la única.
Entonces, bueno, pues es necesario que ese debate se abra, asuman las responsabilidades. O sea, hay las condiciones, hay la documentación oficial suficiente para que esto fuera una gran alerta de parte de Jalisco de las condiciones desfavorables que tendría y la pérdida de soberanía hídrica de cara a los años siguientes y a las generaciones que vienen. Y esto es muy importante, ingeniero Juan Guillermo. Habla usted de los antecedentes para saber precisamente de dónde surge este observatorio ciudadano del agua. Lo pide el gobernador, ¿no? Eso es como un primer punto y es muy importante. Después el mismo gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, promete, como candidato de campaña, no inundar Temacapulín. Una vez que gana, cambia completamente el discurso y dice que no depende absolutamente nada de él, pero, sin embargo, se invierte en dinero para comprar las casas de este municipio. Y es ahí donde empieza todo un problema de lucha entre los habitantes de Temacapulín, que ya tenía años antes con Emilio González Márquez, pero pareciera, por lo menos en un inicio, cuando el gobierno estatal decide crear este observatorio, pareciera que realmente le interesaba más el bienestar de los habitantes que, las cuestiones económicas, algo que no se ha visto. Ustedes han hecho 58 recomendaciones. ¿Cuáles han sido las recomendaciones más importantes o más puntuales que usted recuerda hasta el momento? Bueno, la de mayor trascendencia está en el primer bloque de 6 recomendaciones, que una de las conclusiones pues a las que se llega es que no existen las condiciones para que se realice trasvase de cuencas alguno, pues que no se realice el trasvase del Río Verde hacia el río Lerma, que es otra cuenca diferente. Están las que conciernen al área metropolitana de Guadalajara, la protección, detección, estudio de los acuíferos, las zonas de recarga, y hay una parte también que ya se manejó en el bloque del año pasado, en el tercer bloque, que corresponden a Chapala en cuanto a calidad y cantidad del agua. Ahí con el agua que está llegando a Chapala vía el Lerma, hay un problema de salud muy fuerte que no se está dimensionando. El asunto del agua no es solo que exista en cantidad, sino se tiene que vigilar la calidad, y esto no se está haciendo. Y obviamente una ciudad o un área metropolitana que depende en alrededor de un 60% del agua que viene de este lago, pues es un problema muy severo, y la atención no se está centrando en la cuestión salud, sino solo en la construcción de obras. Las obras son importantes, obviamente, pues, pero son un instrumento y una parte de un plan integral. Y un plan integral no es solo que se enuncie, sino tiene que tener esa integralidad, esas condiciones para poderle llamar integral. Porque luego muchos funcionarios son dados a decir que se está llevando a cabo una gestión integral del agua, cuando lo que se está haciendo es básicamente construir obras. Y eso no es una gestión integral. Ingeniero, habla las autoridades estatales y federales sobre la construcción de acueductos, que si bien ya hay amparos que impiden por lo menos hasta cierta medida pasar por ciertos municipios del estado, también ellos dicen que van a beneficiar finalmente a la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque las investigaciones que han hecho usted o ustedes como observatorio, como señalan, y múltiples organismos nacionales e internacionales, es que en realidad Jalisco podría al final perder y podría realmente tener un problema en cuanto a suministro de agua en caso de que la presa decida continuar tal cual como está proyectada. Bien, pues es una cuestión simple. Yo le preguntaría al auditorio, ¿por qué le beneficia a Jalisco y al área metropolitana de Guadalajara ceder una reserva de agua de mejor calidad, pues, para su potabilización, que es el Río Verde, que se la lleven a ensuciar? Porque no la van a llevar para pasear solamente a León, que la ensucien y nos entreguen un agua con muchos metales pesados y otra serie de contaminantes que finalmente se utilizará para el consumo en el área metropolitana de Guadalajara. Oye, y la otra parte, perdón, que preguntabas, ¿por qué pone en riesgo? Imaginemos un escenario de sequía. Históricamente, a pesar de los acuerdos, de los convenios y todo, León ha retenido mucha más agua de la que le correspondería retener por el río Lerma. Entonces, en un escenario de sequía no estaría prácticamente recibiendo agua el lago de Chapala, del que dependemos en más de un 60%, y seguiremos dependiendo porque no hay mayores reservas, pues, para sustituirla, y una pequeña reserva que sería el Río Verde, que tendría prioridad Guanajuato por los convenios, por el proceso de obra que tiene,
¿qué pasaría con Jalisco en esas circunstancias? Y no necesitaremos esperar mucho tiempo, pues, o sea, es algo con unas proyecciones matemáticas, pues, que se ve venir de alguna manera. Entonces, no se está previniendo esto, se apuesta solamente a construir obras y obras de gran magnitud que ni son parte de una gestión integrada ni van a ser la solución. No significa que las presas no sigan siendo necesarias, o sea, tiene sus casos particulares y habrá que ver en función de las dimensiones. Pero el proyecto, tal y como está planteado, no le beneficia en absoluto a Jalisco, y sobre todo la otra parte que es importante aclarar, porque luego se dice es que no es agua de Jalisco o no es agua de los Altos. Bueno, partimos del principio, pues, de que esas aguas son nacionales. Claro. Pero también somos mexicanos y como mexicanos tenemos un derecho proporcional. La otra parte es que los estudios y la reserva que se genera de agua que supuestamente sobra, que también el propio decreto dice que se utilizaría siempre que no afecte derechos de terceros, cosa que no se está cumpliendo tampoco, porque en este escenario la gente del campo no tiene acceso a mayores volúmenes de agua y eso es coartar un derecho que sí se lo da a la gente que está en las ciudades. Entonces, ahí hay una afectación, no se está cumpliendo con los términos del propio decreto. Pero también se considera para ese proyecto del Zapotillo un área tributaria que incluye desde que nace el Río Verde en Zacatecas, en la partecita pequeña de San Luis Potosí, en una parte pequeña de Guanajuato, en gran parte de Aguascalientes. Pero ¿qué pasa? Baste ver las publicaciones de la Comisión Nacional del Agua de disponibilidad superficial en el Río Verde, donde nos damos cuenta que de Aguascalientes a Jalisco prácticamente no está pasando agua. O sea, la que cae proporcionalmente a su territorio se la están quedando. Entonces, cosa que Jalisco en estas condiciones no podrá hacer, porque tendrá que compartirlo con un estado, con una ciudad que su propósito es incrementar las reservas y que su motor es un negocio. O sea, no es una cuestión de una ciudad sedienta que necesita el agua o una región que le sobra agua y egoísta que no la quiere compartir, ¿no? O sea, que las condiciones que guarda la región de los Altos son más críticas que la que tiene el propio Valle de León, pero que no quiere reflejarse esa situación en la actualidad en los propios convenios que deberían modificarse, los decretos sobre todo, de disponibilidad. Entonces, la integralidad va desde la raíz, o sea, se tiene que actualizar. Esos decretos de disponibilidad de agua por la antigüedad que tienen equivale, si los similamos con una persona, con un paciente que hace casi 30 años la llevan a hacer unos análisis clínicos y lo declaran saludable, y después de todo ese tiempo le dicen, ¿te acuerdas de los estudios que te habíamos hecho? Bueno, entonces ahora te toca donar sangre. Y cuando preguntar a ese paciente cuánta sangre sería, pues bueno, unos 4 litros, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Pero también en la actualidad, la propia autoridad que lo declaró sano hace todos esos años, lo declara enfermo, porque los acuíferos, que son el pulmón de las cuencas hídricas, están sobreexplotados. Y eso equivaldría a un cáncer de pulmón avanzado, y sin embargo se sigue declarando al paciente sano. Entonces, para hacer verdaderamente un balance de la cuenca, se tiene que contabilizar y poner en función las aguas superficiales y las subterráneas. Entonces, tan solo con ese dato que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es vigente, oficial, aunque sea desproporcionado en el sentido de que no ha modificado los decretos, eso debería ser motivo suficiente para cancelar el trasvase. Tan solo esa acción. Ya no digamos los estudios de calentamiento global que se proyecta un aumento promedio en la temperatura en los Altos de 4,5 grados en las próximas décadas, ya muy cercanas, que coincide con el estudio que hizo la NASA. O sea, este primer estudio lo hizo la Universidad de Guadalajara, algunos investigadores, donde pronostican de acuerdo a mediciones, no a supuestos. O sea, es una cuestión científica en donde hay una alta probabilidad de que si no sucede cambios pues en las emisiones de contaminantes, en fin, que siga aumentando el calentamiento de la temperatura global, la zona de los Altos, que es en el momento semidesértica, o sea, tenemos la frontera del desierto en Ojuelos, pues se va a convertir en un desierto. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo puede afrontar una transfusión tan importante de sangre o de agua hacia otra cuenca cuando no puede garantizar las necesidades básicas de sus habitantes? Entonces, es un problema delicado. Estamos platicando con Juan Guillermo Márquez, él es ingeniero y coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua. Ingeniero,
ante estos hechos contundentes y estos datos duros, ¿a qué cree usted que se deba primero el cambio de decisión del gobierno de cancelar las promesas que habían hecho hacia los habitantes de Temacapulín, después hacia prácticamente ignorar las recomendaciones de un observatorio que él mismo propuso que se creara como gobierno del estado? Y ahora, pues pareciera un asunto de terquedad la creación de esta presa, y tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, cuando, como usted lo señala, lo que acabamos de escuchar, e insisto, lo que mencionan prácticamente el 100% de los investigadores o especialistas en temas del agua, es que esto finalmente no va a beneficiar ni a la población de Los Altos, ni a la zona metropolitana de Guadalajara, ni al estado de Jalisco, y al contrario, ni siquiera es recomendable por el grado de contaminación que se puede generar o por la carencia de agua, en cuanto también los acuíferos, como usted señala, pues empiecen a padecer también de esto. Bueno, despejando todas esas partes que mencionas, lo único que queda es un signo de dinero. El motor que impulsa todo esto es un negocio. O sea, es un negocio y un afán de poder. O sea, quien controle el agua de esta zona, pues controla las vidas de todo el mundo. O sea, quien no depende del agua. Entonces, eso es lo delicado. Que es una fuerza poderosa, sí. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la empresa española Bengoa, que está en quiebra prácticamente, como el propio gobierno mexicano pues se empeña en rescatarla de alguna manera, porque tiene, entre otras obras, 3 importantes, 2 plantas generadoras de electricidad, una con Comisión Federal, otra con Pemex, y el acueducto. Esas 3 obras suman $2,800 millones. Entonces, bueno, esas obras no es un dinero que haya aportado, sobre todo en el caso del acueducto, a Bengoa para construirlo. Es un proyecto financiado y eso se está financiando con recursos de todos. Está en proceso una investigación que al concluir pues va a ser de un alto impacto y nos va a explicar en buena medida por qué el gobierno de Jalisco decide defender al verdugo, que sería Bengoa, en lugar de defender los intereses de los jaliscienses. O sea, es una situación que nos debe preocupar a todos, no es una cosa menor, están los datos ahí, o sea, existen pues, no son alarmas supuestas, ¿no? O sea, están las condiciones ahí, está también la pretensión pues de sobreestimar la capacidad de la cuenca. Muchos le llaman cuentas alegres porque son demasiado optimistas que no corresponden con una realidad. Y bueno, para comprobar esto hicimos un pequeño ejercicio, pedimos cómo se han comportado en la cuenca, por lo menos 3 presas de las muchas que hay. Una en Aguascalientes, la Plutarco Elías Calles, en Ojuelos y Lagos, que es la del 40, y la de Elías González Chávez en Tepatitlán. Esas 3 presas, en el mejor de los casos, comparado con su capacidad de diseño, están solamente obteniendo una tercera parte del caudal que esperaban, porque esos métodos optimistas los hacen para justificar la inversión, para decir que esto es rentable y es beneficioso. Entonces, bueno, ahí está un dato y decimos, ante este escenario que es ya una realidad, lo que está sucediendo en la cuenca del Río Verde, ¿por qué va a ser diferente en el caso del Zapotillo? Es la misma cuenca, es la misma región, es histórico lo que ha sucedido, es el mismo método de cálculo optimista. Entonces, bueno, pues eso nos indica o nos refuerza pues todos los demás estudios que se han hecho en el sentido de que no es conveniente realizar ese trasvase, que si ese trasvase se realiza va a traer consecuencias irreversibles para el estado de Jalisco, principalmente en la región de los Altos de Jalisco. Ingeniero Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en cabina y espero poder platicar más adelante de esto. Y pues ahí está la pregunta abierta. Ante todos estos hechos contundentes de que terminaría perjudicándose el estado de Jalisco, y no es por un asunto de egoísmo, como lo menciona el ingeniero, sino que es un asunto de datos duros de la afectación que tendría el estado de Jalisco, Los Altos, la zona metropolitana de Guadalajara, al generarse este trasvase, pues ahí queda la pregunta abierta para el gobernador. Habría que preguntarle si hay algo más que solamente el interés monetario. Vamos a una pausa y regresamos. El diario NTR. Toman veneno en San Pedro Itzicán. Daño renal y malformaciones, las consecuencias. El alcalde de Poncitlán entregó filtros para el agua a los pobladores de esta comunidad. Sin embargo, estos solo quitan bacterias.
En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El informador. Jalisco será el segundo más videovigilado. Anuncia la Fiscalía del Estado el proyecto Escudo Urbano C5, que distribuirá 8,500 cámaras y sensores en la metrópoli. Movilidad. A pesar de que se alcanzó consenso para aprobar las observaciones a la ley Uber y a las concesiones de taxis, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Alejandro Hermosillo González, aclaró que no todas fueron aceptadas. El diputado de Movimiento Ciudadano se refirió a 5 de las observaciones: el pago solo en electrónico, la posibilidad de que el gobernador impusiera tarifas para evitar dinámicas, el retiro de concesión a vehículos que recojan pasajes cerca de sitios de taxis, el destino del impuesto del 1.5% y la responsabilidad solidaria. De esas, los diputados solo aceptaron 2, pero según Hermosillo González, son de manera parcial. La atribución que se le daba al gobernador de modificar las tarifas se atiende con parcialidad. Es decir, le damos la posibilidad no de imponer, sino de modificar las tarifas. Y aquí está la clave. De forma temporal y bajo situaciones de calamidades, desastres naturales o si. Cuarto, el destino del fondo se atiende parcialmente. No lo ponemos con la etiqueta que ellos nos dan. Lo que sí hacemos es dejar abierto el fondo para que en el presupuesto de egresos quede delimitado a qué deberá ir destinado. Los demás fueron atendidas por los legisladores, que se permite el pago en efectivo y electrónico. También es posible recoger pasaje en cualquier lugar, siempre y cuando sea solicitado a través de la aplicación. En el tema de las concesiones de taxis, a pesar de que el Congreso decidió quitarle la palabra inmediata a la entrega para los choferes que tuvieran más de 10 años de antigüedad, Alejandro Hermosillo aseguró que no se dieron. Según él, la entrega de concesiones se garantiza con el plazo de 60 días que le impusieron a la Secretaría de Movilidad en uno de los artículos transitorios para que adecue sus procesos administrativos, además de que solicitará la intervención del Observatorio Ciudadano de Movilidad en la supervisión en el otorgamiento de estos permisos. Por su parte, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, reconoció el trabajo del Poder Legislativo para beneficiar a los usuarios con esta reforma, de la cual se dijo, conforme con lo aprobado, a pesar de que el punto que más atoró la negociación fue su petición de que el pago fuera solo en electrónico, y al final no quedó de esa manera. Lo tiene que regular la plataforma, la redacción, coincidimos con la plataforma, es decir, si lo regula la plataforma y le da una alternativa, bueno, pues entonces ya veremos el esquema de cómo se tendrá que depositar o cómo se tendrá que hacer este pago, pero eso ya vendrá en el reglamento y la aplicación de la ley la hace el Ejecutivo. Entonces creo que estamos muy satisfechos, contentos. Según Sandoval Díaz, ya comenzaron con la integración del reglamento para la aplicación y ejecución de esta ley. Oye, en otra información, la dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano reconoció que su partido subió, y fueron quienes subieron, la lista nominal de electores al servidor de Amazon, un servicio ofrecido por la empresa mayormente conocida por su portal de ventas por internet. Esto luego de que el INE denunciara el hecho ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales e iniciara una investigación para determinar al responsable. El anuncio fue realizado por Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Instituto Político. Al respecto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que el reconocimiento de MC confirmó su información. Hoy puedo constatar, sin transgredir ningún secreto, que efectivamente, como ha mencionado la dirigencia de Movimiento Ciudadano, la copia que detectamos en internet era la que se había entregado a un funcionario de dicho partido. Por cierto, déjeme le platico también de manera rápida que las declaraciones que hizo Movimiento Ciudadano respecto a eso es que los datos no estuvieron a la venta ni se les dio mal uso. Un hacker, dicen ellos, rompió las medidas de seguridad para acceder a ellos, por lo que es un error afirmar que Movimiento Ciudadano filtró la información. Por cierto, Amazon Web Service respondió: una vez que Amazon fue notificado que una base de datos con información sensible fue almacenada, y escúchelo usted muy bien, de una manera no segura en la nube y era accesible vía internet, seguimos nuestros protocolos de seguridad a fin de confirmar desde ese momento que la base de datos
no fuese accesible, algo que desmiente la versión del Partido Movimiento Ciudadano, que dijo que estaba almacenada de una manera encriptada y segura. Bueno, pues el mismo Amazon lo desmiente y dijo que no había sido así, y ahora resulta que la gente del Movimiento Ciudadano quiere denunciar a esta persona que encontró la base de datos y que avisó al INE de lo que estaba sucediendo. Y por último, el portal de noticias llamado Político.mx acaba de publicar hace unos instantes: van por origen de filtración y ya hay uno en la mira. Como Político MX lo adelantó ayer, Movimiento Ciudadano, a través de su presidente Dante Delgado, reconoció el origen de la lista nominal que apareció en un servidor público de Amazon, en lo que será el próximo paso en la investigación para deslindar responsabilidades. Se dice que la empresa contratada por Movimiento Ciudadano que filtró los datos del padrón podría pertenecer a Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara. Pues sí, le dejamos este dato y hay que darle seguimiento puntual a esta filtración que se dio de manera responsable o irresponsable o ingenua, como usted le quiera llamar, pero que finalmente se dio, y toda la lista nominal del padrón electoral apareció en internet gracias a un error de Movimiento Ciudadano. Son 9 de la mañana ya con 48 minutos. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe en la frecuencia de Exa FM y, como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición.